Vamos a orar, sean bienvenidos. Padre, te damos gracias por el privilegio y la gran bendición que nos concedes de poder en esta mañana como siervos, pastores, ministros, estar aquí reunidos y congregados. No se trata de nosotros, que el centro de estas conferencias sea Cristo Jesús, que sea la manifestación del poder de tu Santo Espíritu en cada una de nuestras vidas, que así como estos hombres que iban camino de Emaús expresaban cómo ardían sus corazones mientras escuchaban el mensaje que Cristo Jesús les estaba compartiendo de tu palabra, que de igual manera al salir nosotros de estas conferencias, nuestros corazones ardan con pasión para ir y predicar tu palabra con denuedo, con autoridad. Hay tanta necesidad de ti en nuestras ciudades, departamentos. Oramos por los niños, por los jóvenes, que seamos hombres y mujeres que sintamos ese llamado, esa responsabilidad para no detenernos, sino continuar más ahora que estamos en la recta final. Cristo viene pronto, que cada día entendamos la necesidad de ti, de tu palabra, de ser dirigidos por el poder de tu Santo Espíritu. Gracias te damos porque son tiempos que necesitamos como pastores y líderes para ser edificados, para ser afirmados en tu palabra. Disponemos este tiempo, háblanos por tu palabra, Señor, y gracias por permitirme estar aquí delante de tus siervos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, es una bendición y es un privilegio poder en esta oportunidad compartir con ustedes este tema de la palabra. A mí me ha correspondido en Juan capítulo 3. Si tienen sus Biblias, favor dar vuelta allí en sus Biblias en Juan capítulo 3, y vamos a estar yendo del versículo 1 de Juan capítulo 3 hasta el versículo 21. El tema de nuestra conferencia es encuentros con Jesús, encuentros con Dios. Y pues el tema que me correspondió es nacer de lo alto. Y es un asunto muy importante, es un asunto de vida o muerte. Y algo que les quiero invitar es a que estemos muy atentos todos como pastores y líderes, y también dar gracias al Señor que por su gracia nos ha llamado, nos ha comisionado, como compartía el pastor Héctor y la mayoría. Nosotros estamos aquí no porque no lo merezcamos, realmente ha sido el Señor en su gracia, en su misericordia, que en algún momento de nuestras vidas tuvimos ese encuentro con el Señor. Personalmente, mi encuentro con Jesús fue en 1995, siendo un joven de 15 años que estaba en el mundo. Salí a mis 12 años de mi casa. Nunca quise ser pastor, ni siquiera un cristiano. Pero fue en 1995, estando en alcohol, perdido en el mundo, fui invitado por Pastor Jaime, pastor peregrino, a unos bautismos. Y estando allí, lo que Dios hizo en mi vida es lo que Jesús le dice a Nicodemo. El tema central de esta palabra
Ojalá puedan subrayar esos dos versículos. Para mí el tema central de este tema que me ha correspondido es el verso 3 y el verso 5. Jesús tuvo un encuentro con Nicodemo. Nicodemo era un hombre religioso, pero lo que Jesús le dice a este hombre, dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tuve la oportunidad de ir al seminario bíblico y he podido también hacer muchas otras cosas más, pero realmente el tema que desarrolla aquí este encuentro que Jesús tiene con Nicodemo es muy importante para todos nosotros como pastores y líderes, y más en los tiempos que estamos viviendo, porque lamentablemente muchas personas que van a nuestras congregaciones o que están asistiendo a las congregaciones, no todos son hijos de Dios, no todos han nacido de nuevo. La iglesia está muerta, hermano. No sé si ustedes se dan cuenta, pero la verdad, yo no tengo la seguridad de cuántas personas que se congreguen en nuestra congregación verdaderamente han nacido de nuevo, porque muchos siguen en el adulterio, en la fornicación, en el homosexualismo, en la mentira, en tantas cosas. Y bueno, no se trata de religión, y ustedes lo saben, que se trata de tener una relación con Dios. Y algo que vamos a estar viendo en estos primeros 13 versículos, Jesús tiene un encuentro con este fariseo Nicodemo, y aquí pues hay cosas muy relevantes en esta enseñanza y que son fundamentales también para que las tengamos en cuenta. La religión nos salva, un instituto no nos salva. Realmente entendamos nosotros que lo que verdaderamente nos trae salvación y vida eterna es un nacimiento de nuevo, una transformación de nuestras vidas, y es lo que Jesús ha hecho en mi vida y sé que lo ha hecho en cada uno de ustedes. Los felicito a todos porque han tomado la mejor decisión. En la congregación siempre le comparto a las familias que van allí, a los hermanos, que hay dos decisiones muy importantes en la vida. Una es el matrimonio, pero la principal decisión en nuestras vidas es nacer de nuevo. Es lo más importante, es la decisión más importante, porque si alguien no nace de nuevo, no puede tener vida y no puede tener una relación, una comunión con Dios. Así que vamos a ir a la palabra. Y es sorprendente esto porque en el verso 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un hombre principal entre los judíos. Ahora, la mayoría de nosotros hemos probablemente estudiado este pasaje y hemos escuchado acerca de Nicodemo. Nicodemo no era cualquier persona. Si nos dice que era un fariseo, era un hombre que tenía una posición de autoridad en Israel, era un hombre que era muy destacado, probablemente económicamente era un hombre que tenía una buena posición y eran de los principales entre los judíos. No era cualquier hombre, era un hombre intelectual. Pero cuán tremendo es esto que nosotros vemos que Nicodemo, siendo este hombre tan importante, le cuestionó en su vida lo que Jesús estaba haciendo. Y no solamente eso, sino que el verso 2 dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y algo que encontramos aquí es que, bueno, hay varias descripciones que se dan de Nicodemo, y una de las cosas que podemos decir es que las connotaciones que se dan hacia Nicodemo, muchas son negativas, que por ser fariseo, para no ser visto, vino de noche, pero también hay otros que dicen que no fue
de noche porque le diera miedo, sino también porque era cuando tenía Jesús más oportunidad de poder entablar una conversación. Así que pues no nos vamos a centrar en esto, pero solo les puedo decir algo, y es que siendo un religioso, siendo un principal, tenía un vacío. Y algo que Jesús hizo en todos los encuentros que tuvo como con Nicodemo, como con la mujer samaritana y muchos otros más, Jesús siempre les hizo ver la necesidad que había en ellos. Y yo sé que cuando nosotros tuvimos un encuentro con Jesús, Él nos hizo ver la necesidad que teníamos, que estábamos muertos, que estábamos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Pero cuando viene Nicodemo, y en el verso 2 de algo que nos dice que vino de noche y le dijo Rabí, es una palabra que un fariseo le diga esto a Jesús, era sorprendente, porque yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces en las Escrituras dice que Jesús fue a una escuela rabínica? O que perteneció a una escuela rabínica. Ni Jesús ni los discípulos. Si ustedes pueden leer el capítulo 7, verso 15, nos dice que Jesús no hacía parte de ninguna de estas escuelas, pero un fariseo, un hombre tan importante, le da este título a Jesús. Porque algo que le dice Nicodemo a Jesús, dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Y Jesús, si vemos el contexto del capítulo 2, ¿qué fue el milagro que hizo Jesús allí? Convirtió el agua en vino. Pero también muchos más milagros Jesús había hecho a este punto. Pero, ¿saben? Una de las cosas que antes de iniciar el capítulo 3, cuando tengan la oportunidad, lean el contexto de estos pasajes del capítulo 2, del verso 23 al 25. Dice que Jesús conoce a todos los hombres. Igual, yo no los conozco a todos ustedes, pero hay alguien que sí los conoce. Y Él nos puede decir con detalle cómo estamos. Y lo hermoso es eso, que Jesús dice que no se fiaba de ninguno de ellos. Y cuando viene Nicodemo, no fue sorpresa para Jesús. Jesús ya sabía todo. La sorpresa era para Nicodemo, porque cuando Nicodemo viene con esa incertidumbre en su corazón por lo que Jesús estaba haciendo, Nicodemo dice, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Así que Nicodemo pudo ver Nicodemo pudo ver en Jesús que Dios estaba con él, que había algo diferente en Jesús. Y el verso 3 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto es claro para nosotros. El apóstol Pablo, cuando escribió a la iglesia de los Corintios, en Primera de Corintios capítulo 2, verso 14 y 15, la palabra del Señor nos dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Nicodemo era un hombre natural, era un religioso. Pero aunque él conocía la ley, los profetas, era un fariseo de fariseos, él no podía percibir las cosas espirituales. Nicodemo, y lo vamos a ver más adelante, porque él no está viendo espiritualmente, sino bajo el razonamiento. Nicodemo en el verso 4 le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La respuesta de Nicodemo es una respuesta racional, no es una respuesta espiritual. Y es entendible porque el hombre natural no percibe lo espiritual. Lo que sucedió en cada uno de nosotros es que cuando tomamos la decisión de arrepentirnos, de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y nacer de nuevo, todo cambió.
esta palabra que tenemos nosotros cobró vida en nuestras vidas. Y no solamente eso, sino que el Espíritu Santo de Dios vino sobre nosotros. Nicodemo no había nacido de nuevo. Jesús le muestra la necesidad de reconocer al Salvador. Y Jesús, cuando vayamos un poco más adelante en el verso 14, le da un adelanto a Nicodemo como para que comprendiera acerca de lo que representa el nuevo nacimiento. Para los fariseos esto era muy importante. Recuerden que para ellos Moisés era muy relevante y todo lo que estaba en el Pentateuco. Y en el verso 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así que me encanta la manera como Jesús, cuando tenía estos encuentros, Él conoce todo. Él sabía cómo llevarles al punto donde vieran la necesidad. Así que Nicodemo en el verso 4 pues responde con estos interrogantes, y Jesús le responde nuevamente en el verso 5: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este versículo 5 y el versículo 3 son muy importantes, y repite Jesús esto a Nicodemo: de cierto te digo. Cuando recuerdan ustedes en Apocalipsis también que dice de cierto te digo, es reiterativo. El Señor está enfatizándonos que esto era algo muy importante, y este mensaje es un mensaje muy relevante también en nuestros tiempos, que le podamos decir a muchas más personas, jóvenes, niños, ancianos. Este verso es trascendental porque dice: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí, en este punto, quienes han enseñado las Escrituras pueden ver que hay varias interpretaciones de este verso en concerniente a lo que dice la parte B del verso 5. Dice: el que no naciere del agua y del Espíritu. Algunos dicen que estaba hablando, cuando dice que no naciere del agua y del Espíritu, algunos dicen que es el bautismo de agua, otros que es el nacimiento físico, ¿verdad? Y hay otras descripciones más. Pero estuve viendo los apuntes de Pastor Chuck, Pastor Raúl y la mayoría de pastores de Calvary que han visto, y también otros pastores y comentaristas, y algo que me identifico con ellos es que aquí Juan no está hablando del nacimiento ni de físico ni de bautismo. Cuando dice que el que no naciere del agua, está hablando de la palabra de Dios. Y lo que realmente transforma nuestras vidas es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. Juan usa mucho esto en todo su evangelio, y venimos hablando del contexto del capítulo 2, pero si ustedes van allí a capítulo 17, versículo 17, vean lo que nos dice la palabra de Dios un poco más adelante. Juan 17, 17. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que santifica la vida de un hombre, de una mujer? ¿Qué es lo que nos ha santificado? El agua, la palabra de Dios. También hay un pasaje muy precioso en Ezequiel 36. Estaba este mensaje para Israel, pero también es para nosotros. Ezequiel capítulo 36, versículos 15. ¿Están allí? Versículo 15 en adelante dice la palabra del Señor: y nunca más te haré oír injurias de naciones, mas llevarás, ¿sí? ¿Dónde estoy?
Verso 25, gracias, pastor. Sí. Amén. Dice la palabra: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Hay muchos pasajes más que quisiera compartir, pero el tiempo no nos va a dar, así que solo quiero enfatizarles aquí en el verso 5, cuando Jesús le dice a Nicodemo: el que no naciere del agua y del Espíritu. La mayoría de quienes estamos acá hemos nacido del agua y del Espíritu, a través de la palabra y por el poder del Espíritu Santo. Mire, si no hay un nacimiento de nuevo, no hay vida. Si no hay un nacimiento de nuevo, no hay comunión con Dios. De repente nosotros nos preguntamos: ¿cómo esta persona, tantos años que se está congregando, tantos años que ha hecho esto, que ha hecho lo otro? Pero miren, hermanos amados, la palabra es clara. Si un hombre, si una mujer no nace del agua y del Espíritu, ahí no ha pasado nada. Es un meramente religioso. Es una persona que está muerta en vida. Hay imágenes que comparten en las redes sociales donde estamos como en este escenario, pero la imagen que colocan es de zombies o personas sin espíritu, sin vida, muertos. Así está la iglesia, en el sentido, no digo ustedes, pero digamos, es como en este tiempo, muchas personas que se dicen ser iglesia o que se dicen ser creyentes, pero realmente no han nacido de nuevo, porque no ha habido un nacimiento de nuevo, no ha habido una transformación. Ustedes, la mayoría, conocen la vida de Pablo en Hechos 9 y vemos nosotros. ¿Quién era Pablo? Era también un fariseo, de fariseos de la tribu de Benjamín. Era celoso de la ley, de las tradiciones, pero era un cristiano, era un verdadero hijo de Dios. No, muchos de nosotros también éramos simplemente religiosos. Estábamos en la condición de Nicodemo. Nicodemo, cuando recibe este mensaje, pues fue impactado. Jesús le dice que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo estaba bajo su razonamiento, pero Nicodemo fue confrontado en esta manera. No les puedo decir si en ese momento Nicodemo nació de nuevo, pero más adelante, cuando vemos nosotros que Jesús fue crucificado, ¿quién era el que estaba allí cuando pidieron el cuerpo de Jesús? Nicodemo. Y en Hechos de los Apóstoles también vemos a un Nicodemo. No fue igual. Ahora, podríamos decir que todos los encuentros con Jesús transformaron las vidas de estos hombres. Debería, ¿verdad? Pero hay ejemplos como en Lucas 17, ¿recuerdan ustedes del verso 11 al 16 que habían 10 leprosos? Y tuvieron un encuentro con Jesús. ¿Cuántos se convirtieron? 1. Lo que quiero decirles en esta frase es que no todos los que se encuentran con Jesús nacen de nuevo. Muchas personas han tenido encuentros con Jesús, pero no un nacimiento de nuevo. Lo que verdaderamente es importante acá es lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Si no hay un nacimiento de nuevo, no hay vida. Si no hay un nacimiento de nuevo, no hay comunión. Y muchas personas pueden estar asistiendo por años y asistir a institutos, universidades,
pero lo que verdaderamente cambia y transforma la vida de un hombre, de una mujer, es un nacimiento de nuevo. Conocí el ministerio Calvary y doy gracias a Dios. La mayoría de ustedes conocen la película de La Furia a la Libertad, ¿verdad? Y esa fue en nuestro tiempo la que estuvimos compartiendo en muchos lugares. ¿Y qué fue lo que transformó la vida de Raúl? Chuck, la escuela bíblica. No, vemos nosotros que Raúl estaba en rebeldía y estaba queriendo matar a su esposa. Y dice que simplemente estaba ahí con el rifle para el momento que entrara Sharon y disparar, pero tocó el televisor y por gracia de Dios, Chuck estaba compartiendo el evangelio y simplemente Raúl cayó de rodillas y nació de nuevo. Eso hizo la diferencia. Y en cada uno de nosotros también me quebranta cuando les comparto cuando nací, porque me identifico con el etíope. ¿Se acuerdan ustedes que iba de Jerusalén y iba leyendo la palabra pero no entendía? Y luego, ¿quién fue el que Dios usó para que le compartiera? Felipe. ¿Qué le dio? La palabra. Y luego oró por él y el etíope se convirtió y luego le dijo, ¿y qué impide que yo pueda ser bautizado? Pararon el carro y lo bautizó. Yo recuerdo que en ese año, era 1995, mitad de año, Pastor Jaime Sánchez y Pastor Peregrino esa vez me invitaron. Yo iba con todo mi corazón, pero no para recibir evangelio, sino piscina, comida y compartir con las jovencitas y los jovencitos. Tenía 15 años, pero fue allí donde me dieron la palabra. Tenía 3 años de estar batallando en el mundo y en el alcohol. Era muy joven para estar en eso, pero así era mi vida. Y fue hermoso que cuando me hablaron del evangelio, el primer pasaje que tocó mi corazón es Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las únicas que dan testimonio de mí. Así que sentí hambre por la palabra, y cuando me invitaron a hacer la oración de fe, dije, bueno, pues voy a hacer la oración de fe. No sé si en esa ocasión Javier se bautizó. Bueno, mi hermano sí se bautizó. Carlitos creo que estaba ese día ahí. ¿No estaba? Sí estaba. El caso es que fue una bendición que ese día ni conocía nada de las escrituras, solo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, y empezaron a bautizar a los jóvenes que estaban allí. Les dije, ¿qué impide que yo pueda ir a las aguas? Y solo les puedo decir, ese fue un antes y un después, porque de ese día en adelante hasta el día de hoy, lo que soy es por su gracia, es por su misericordia. Así que por eso para nosotros como pastores y líderes es importante recordarle a la congregación que es necesario nacer del agua y del Espíritu, porque muchas personas pueden estar asistiendo a nuestras congregaciones, pero no han nacido de nuevo. El nacimiento de nuevo es lo más importante en este mensaje, nacer del agua y del Espíritu. Y en el verso 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quieres y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así como vemos el aire acondicionado, no lo vemos, pero sí lo podemos sentir. La obra del Espíritu Santo no la vas a ver, pero sí la vas a sentir. ¿Y sabes por qué le digo esto? Porque cuando nací de nuevo, a los días me invitaron mis compañeros, estaba finalizando mis estudios y compraron cerveza, iban a hacer una actividad, y ese día estando ahí, el Espíritu Santo
en mi corazón me movía, no es tu lugar, y simplemente batallé porque me querían retener, y solo sé que salí corriendo, tomé el primer taxi que pude, regresé a mi casa, me postré de rodillas y le pedí perdón al Señor. Fue la única y la última vez que tuve tentación con el alcohol. Nunca más. El Señor borró eso de mi vida. El Señor me hizo nueva criatura. Ustedes conocen 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está, nueva criatura es. He aquí, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El nacimiento de nuevo es muy importante. Pastor Raúl, Pastor Deo estaban compartiendo en una de las charlas con sus servidores, y cuán importante es que nosotros como servidores, como líderes, entendamos de que ya no debemos volver a nuestra vieja naturaleza, nuestras viejas andanzas. De allí el Señor nos rescató. Dios nos ha llamado a una nueva vida, a que hagamos la diferencia. Es posible salir de las drogas, es posible salir del alcohol, de la pornografía, es posible no en nuestras fuerzas, sino en arrepentimiento. Como David, recuerden ustedes que él le falló a Dios, pero el Salmo 51 es el más precioso para decirle a una persona que el Señor, si nos arrepentimos, Él nos da la oportunidad de nacer de nuevo, de ser nuevas criaturas. Jesús le dice a Nicodemo que debe nacer de nuevo, y el verso 9 dice: respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? El hombre natural no percibe las cosas espirituales. Y démonos cuenta cuántos de nosotros nos compartían y seguíamos siendo necios. Por 3 años Lucho, un familiar, y varios hermanos me compartían la palabra. Yo no entendía nada. Podían leerme pasajes, decirme cosas, pero solo pude entender la palabra cuando nací de nuevo. El velo se quitó, nuestros ojos fueron abiertos, y esto es lo que ocurre cuando hay un nacimiento de nuevo. Así que Nicodemo bajo la razón, pero Jesús le dice el verso 10: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y uno dice, pero él debería saber. Algunas personas, he sido capellán de la prisión en Sogamoso por 16 años. Y aún los dragoneantes que están allí y personal administrativo me dicen, bueno, ¿y cómo el capellán de esta cárcel no enseña ni comparte como ustedes comparten? ¿Y por qué él mantiene con unos rituales y con estas cosas? Pues si no nace de nuevo, podrá seguir ahí como Nicodemo. No estaba entendiendo qué nos hace diferente a nosotros. No se trata nada de nosotros, lo que somos es por su gracia, es simplemente nacer de nuevo. Dice el verso 11, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Y Jesús le dice esto a Nicodemo: si os he dicho cosas terrenales y no las crees, ¿cómo crees si os dijereis? ¿Se imagina? Jesús le dice, si le he hablado cosas, ilustraciones aquí terrenales, y no las entienden, ¿cómo sería si les hablo algo más celestial, algo más espiritual? Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí es donde Nicodemo es reargüido. ¿Por qué les digo esto? Cuando Jesús le da este pasaje, ¿recuerdan ustedes dónde se encuentra este pasaje? No lo vamos a leer, pero si tienen la oportunidad, léanse en Números capítulo 21, y allí nos habla de lo que pasó con los israelitas. Los israelitas, por obedientes, por fieles, ¿el Señor les mandó las serpientes?
No, no fue por obedientes, no fue por juiciosos. ¿Por qué vinieron las serpientes? Por el pecado. Y Jesús lleva a Nicodemo a que se coloque en esa posición. La mayoría de los que estamos aquí nosotros teníamos la mordedura de la serpiente, que es el pecado. Y estábamos sin cura, sin salvación, pero algo que nos va a decir la palabra es que Dios el Padre envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para darnos vida. Nos dio el antídoto. Ahora, cuando en Israel, en Números 21, el Señor le dijo esto, ¿qué necesitaba el pueblo para no morir? Dice que hizo un asta y colocó una serpiente de bronce, Moisés allí, pero los judíos, ¿qué tenían que hacer? Solo mirar la serpiente y ya. Tenían que levantar sus ojos al cielo y tener fe que el Señor los salvaría. Hoy en día, ¿qué necesitan las personas para salvarse? Levantar sus ojos a la cruz y reconocer que solo por medio de Él y a través de Él obtenemos la salvación. En Hechos capítulo 4, versículo 12, dice la palabra que en ningún otro nombre bajo el cielo podemos ser salvos, sino ¿en quién? En Cristo Jesús. Yo no los voy a poder salvar a ustedes, ni Pastor Héctor, ni ningún pastor. Nadie, absolutamente nadie. ¿Quién murió por nosotros? Cristo Jesús. Él murió para ofrecernos el perdón de nuestros pecados. Así que muchas veces solamente tenemos el verso 16 y nos centramos en ese verso, pero tenemos que ver el contexto de este verso 16. El verso 16 no lo sabemos todos de memoria, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermoso, ¿verdad? Es la descripción más preciosa del amor de Dios. Pero como nos dice ahí antes del verso 16, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mostró su amor, y esta es la descripción más hermosa y que no hay palabras para detallar el amor del Padre, pero dice que de tal manera, fue tan grande el amor de Dios que dio a su Hijo unigénito. No todo el mundo se va a salvar, la palabra de Dios es clara, dice, para que todo aquel. Y ese es el ministerio que tiene el hijo de Pastor Raúl, los Whosoever, para que todo aquel. ¿Quiénes van a ser salvos? Todo aquel que reconoce a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. La mayoría de ustedes conocen Juan 1, 11 y 12. A los suyos, los suyos no le recibieron. ¿Más qué dice? Mas a todos los que creen en su nombre les da potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. Eso es lo maravilloso. Dios el Padre mostró su amor, pero cada uno de los que estamos aquí debemos ser conscientes como pastores y líderes de decirle a las familias y a muchas personas en nuestros lugares que debemos nacer de nuevo, que debemos reconocer a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. El pastor Héctor leyó, y en cierta manera ustedes lo conocen, la descripción más preciosa del amor del Padre a través de su Hijo es Isaías 53. Cuando leemos este pasaje, no sé ustedes, pero el Señor me quebranta, y no solamente es en Semana Santa, porque a veces, o cuando se toma la comunión, sino es saber que Jesús se colocó en tu lugar y en mi lugar. ¿Quién debía recibir el castigo?
por el pecado. Cristo Jesús se colocó en nuestro lugar, y el verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. En su primera venida, Cristo Jesús vino para mostrarnos su amor, su gracia, como pueden leerse Efesios capítulo 2, tu vida y mi vida, lo que somos es por gracia de Dios. No se trata nada de nosotros, es su gracia, es su misericordia. Cristo Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Verso 18 dice: el que en él cree no es condenado. Subrayemos estos versos bien clarito. Dice que el que en él cree no es condenado. Ya se sabe en la mayoría de ustedes Romanos 8:1. ¿Qué dice? Romanos 8:1, la palabra de Dios es clara, dice: no hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. También una de las cosas preciosas que dice en Efesios 1:13, dice que habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de nuestra salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de la promesa. Cuando Cristo Jesús viene por sus hijos, dice. Entonces ahí el verso 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Simplemente en un estudio que estaba escuchando, un pastor decía: mire, simplemente la persona que rechaza a Jesús no necesita hacer nada más terrible. Si lo rechaza, ya está condenado. Porque alguien dice: no, es que el que mata, el que hace esto, ese sí se va a condenar. La palabra de Dios dice que el que no le recibe, simplemente le rechaza, ya está bajo condenación. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Que no nos suceda a nosotros como el pueblo de Israel. ¿Qué decía el profeta Isaías? Este pueblo de labios, pero ¿dónde estaba su corazón? Lejos de Dios. Que nosotros en verdad, si hemos nacido de nuevo, tengamos ese amor, esa pasión, esa nueva vida en Cristo, que demos fruto, que el Señor sea glorificado en nuestras vidas. Y algo que nos dice aquí es que Cristo es la luz que vino al mundo. Nosotros estábamos en las tinieblas, pero la luz de Cristo resplandeció y nos trajo de las tinieblas a la luz. Cristo es la luz del mundo, pero dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras, para que sus obras no sean reprendidas. Hay un pasaje que continuamente el Señor me lo ha hablado a mi vida y se los regalo a ustedes también en Gálatas, capítulo 6, verso 7 en adelante. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. De lo que el hombre siembre, eso cosechará. Si estamos en la luz, gloria a Dios, pero si estamos en las tinieblas, arrepintámonos. Podemos engañar a los hombres. Puedes engañar a tu pastora, a la esposa, a los hermanos, a los líderes, pero ¿quién puede engañar a Dios? Nuestras vidas están descubiertas ante Él. Así que permanezcamos en la luz es Cristo. Dice: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: en esto sabrán que son mis, en que sean los congregaciones más grandes, en que sean los más intelectuales. Dijo: no, en que se aman los unos a los otros. Que el amor de Dios
se ha manifestado en nuestras vidas y bueno, quisiera compartir muchas cosas más, pero el tiempo se ha agotado. Así que pónganse sobre sus pies y vamos a dar gracias al Señor. Solamente cierro con ese verso 3 y verso 5. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Para ser salvos es eso, nacer del agua y del Espíritu, nacer de la palabra y del Espíritu Santo. Padre, gracias por esta oportunidad de poder comprender que lo que somos no es por lo que haya hecho un instituto, universidad o por nuestra elocuencia o nuestras capacidades. Estamos aquí es por tu gracia, por tu gran amor y misericordia. La gloria siempre sea para Jesucristo. Gracias por este tesoro preciado que nos ha dado, que es tu palabra, y porque no nos dejaste huérfanos ni desamparados, sino así como libraste al pueblo de Israel de la mordedura de las serpientes y que con fe y arrepentimiento te buscaron, que de igual manera nosotros vamos a ser librados de la mordedura de la serpiente del pecado en este tiempo. Es a través de Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Gracias por la palabra que has traído para nosotros. Oramos que continúes glorificándote en cada una de las congregaciones aquí representadas, y Señor, que al salir de estas conferencias, como los que iban camino a Emaús, nuestros corazones ardan para ir con pasión y con denuedo para predicar tu mensaje a los jóvenes, a los niños, en las calles, Señor, que no nos detengamos. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias a todos, bendiciones.